La modulación de AM es un tipo de modulación que nos permite variar la amplitud de nuestra señal portadora al ritmo de nuestra señal moduladora. Pero ¿hasta qué punto podemos variar esta amplitud? Aquí es donde entra y tiene protagonismo el índice o porcentaje de modulación, que son los valores mínimo y máximo donde vamos a tener que trabajar para realizar una transmisión de AM correcta. Cuando tenemos un valor de 0, se dice que la portadora no está modulada y que no hay modulación, digamos que nuestro mensaje no se está transmitiendo al espectro radioeléctrico. En cambio, cuando tenemos el valor de 1 o 100% de modulación, se dice que la portadora está modulada al 100% o al máximo. En la vida real nos movemos con estos márgenes, digamos que es la amplitud que podemos variar la portadora sin ningún problema. Hay equipos en el mercado que permiten acercarse al punto de 1 o 100%, que es lo recomendable para, digamos, aprovechar la potencia máxima de nuestro transmisor. Gracias a los técnicos e ingenieros que ajustan este índice de modulación correctamente, obtenemos en nuestro receptor una señal sin distorsiones y fiel a su señal original. Estamos observando en la pantalla del osciloscopio una señal moduladora y una señal portadora de alta frecuencia en la parte inferior de la pantalla. Estas son, como recordamos, las dos señales que se introducen en el modulador para obtener a su salida la señal de AM. Si la amplitud máxima de la señal portadora, que vamos a mostrar primero los valores de referencia que tengo en 0 voltios, sería este valor de 0 voltios en el eje X de la señal portadora, y la señal moduladora tenemos nuestro valor de referencia de 0 voltios situado en este nivel. Si ya sabemos que nuestro valor de referencia 0 es este y este de aquí, esta amplitud máxima de nuestra señal portadora sin modular o tensión es igual, por ejemplo, para explicar en este vídeo, tiene un valor de 1 voltio, este valor, con valores positivos. Al aplicarle la tensión de la señal moduladora, que llamaremos A sub m, la tensión de la portadora ya modulada va a oscilar entre los valores A sub p más A sub m y A sub p menos A sub m. Si sustituimos A sub p por el valor que habíamos dicho de 1 voltio, obtenemos 1 más A sub m y 1 menos A sub m. Este valor de 1 voltio como amplitud máxima de la portadora sin modular es la tan famosa llamada componente de continua, que se va a sumar a nuestra señal moduladora, y es la referencia que no debemos sobrepasar con nuestra señal moduladora A sub m. Esta componente de continua debe sumarse a la señal moduladora para que ésta se encuentre siempre en valores positivos. Esto es lo realmente importante. Esta es la justificación de incluir la componente de continua en nuestra señal, ya que nuestro receptor es el más simple de todos para recibir AM, ya que es asíncrono y solo es capaz de demodular valores positivos de la señal modulada en el detector de envolvente. Para que el receptor demodule perfectamente la señal moduladora en el detector de envolvente, tenemos que cumplir la siguiente expresión, que es la del índice de modulación, y vamos a llamar M. M tiene que estar entre los valores mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Este valor de 1 es la tensión máxima de la portadora sin modular, y es la componente de continua, para obtener en el receptor una modulación, mejor dicho, una demodulación sin distorsión.
llamaremos índice de modulación a la relación entre la amplitud máxima de nuestra señal moduladora, A sub m, y la amplitud máxima de la señal portadora A sub p. Con lo que podremos expresarla así para realizar los cálculos. M es igual a A sub m dividido por A sub p. Como ya sabemos, para crear la señal de AM necesitamos una onda portadora y una onda moduladora. El valor instantáneo de la onda portadora podemos expresarla matemáticamente así. Sería el de esta señal. A ver, un momento, ahora. El valor instantáneo de esta onda portadora sería A sub p, que es la amplitud de pico de la señal portadora. F sub p es la frecuencia de esta señal portadora sin modular, t el instante en el que mediremos esta señal, y phi la fase de la portadora con respecto a una referencia arbitraria, y que en este ejemplo pues va a ser 0, y a partir de ahora vamos a obviar. De manera similar, si yo elijo el otro canal, podemos expresar matemáticamente nuestra señal moduladora. El efecto de multiplicar ambas señales en el modulador nos produce a su salida la señal portadora y dos bandas laterales que son las que contienen la información a transmitir. Si continuamos desarrollando la ecuación, nos aparecerían estas bandas laterales, pero eso lo aprenderemos próximamente. De momento las vamos a obviar para aprender bien lo que es el concepto de índice o porcentaje de modulación. Si analizamos esta igualdad, comprobamos cómo esta señal de AM varía de dos formas. La primera por la condición de nuestra señal moduladora de baja frecuencia como onda senoidal, que sería esta de aquí. Y la segunda por la condición de que la propia onda portadora, que sería la de la parte inferior de la pantalla, también es una onda senoidal, pero de mayor frecuencia. Matemáticamente, ahora obtenemos esta expresión. Si extraemos A sub p, que es la tensión máxima de la portadora, como factor común, aparecerá por fin la componente de continua y el índice de modulación, por lo que obtenemos la siguiente expresión. Aquí ya podemos ver el valor de 1 como componente de continua sumado a nuestra señal moduladora, ya que el índice de modulación lo expresamos con la fórmula m es igual a A sub m partido por A sub p. Si sustituimos, podremos incluir en la fórmula el índice de modulación que habíamos llamado m. Así obtenemos la justificación que andábamos buscando. Ahora ya hemos incluido el índice de modulación en nuestra ecuación de la señal de amplitud modulada de AM. Ahora vamos a suponer en la ecuación que la señal moduladora y la portadora tengan ambas un valor de 1. Esto también lo podemos ver gráficamente en el osciloscopio si selecciono en el generador de funciones con la función de profundidad de modulación un valor del 100%. 100%. Ahora vemos el cambio en la onda y esta sería la muestra gráfica de nuestra señal de AM modulada al máximo, al mismo valor que nuestra señal moduladora. Digamos que esta señal tendría el valor de 1 o 100% de profundidad de modulación. Por lo que deducimos que V de t, nuestra señal modulada en AM, al ser máxima, tendría la siguiente expresión. Para obtener el valor mínimo, la señal portadora debe valer 1 y la señal moduladora debe valer -1. Para verlo gráficamente,
podemos seleccionar un valor de 0% en el generador de funciones. Con lo que estamos viendo en pantalla sería el valor de 0% de índice o porcentaje de modulación de nuestra señal de AM. Esta sería, digamos, la tensión mínima de la señal modulada, y al ser 0, este sería el valor de la portadora sin modular. Si realizamos el cociente de estas dos tensiones, obtendremos esta expresión. Despejando el índice de modulación, hallamos la fórmula para, vamos a ver la fórmula ahí en la parte inferior de la pantalla. Si despejamos el índice de modulación, hallamos la fórmula para su cálculo. Si deseamos obtenerlo con porcentajes, el resultado tan solo hay que multiplicarlo por 100. Ahora que ya hemos justificado matemáticamente cómo la relación de estas tensiones nos proporciona información valiosa sobre la modulación, vamos a ver con el osciloscopio algunos ejemplos. Cuando hablamos del índice de modulación entre 0 y 1, en el primer caso se dice que la portadora no está modulada y en el segundo que la modulación es máxima. Entre ambos extremos se pueden obtener diferentes índices de modulación, que es lo que ocurre en la vida real. Bien, como primer ejemplo vamos a configurar una señal de AM con un 50% de modulación que ya he configurado previamente en el generador de funciones. Ya estamos visualizando la señal en pantalla. Y lo primero que os voy a comentar es que en los ejemplos anteriores, cuando aprendíamos la teoría matemática del índice de modulación, siempre me basaba en ejemplos tomando los semiciclos únicamente positivos de esta señal de AM. Esto siempre lo he realizado así porque, como sabemos, nuestro receptor únicamente puede demodular la parte positiva de la señal de AM. Si me escuchara un ingeniero electrónico me podría corregir o añadir, y es cierto, en una pequeña reseña, que esto no es del todo correcto, pero vamos a matizar. Digamos que nuestro receptor más sencillo de AM solo es capaz de demodular una de las dos partes. Nosotros podemos elegir cuál. Yo elegí la parte positiva, pero también sería capaz de modular lo que es la parte negativa y obviar la positiva. Pero eso va a depender de cómo coloquemos en el receptor nuestro diodo rectificador o nuestro circuito que va a rectificar nuestra señal de AM. Digamos que nosotros vamos a decidir si queremos solo demodular la parte positiva o la parte negativa. Pero lo que tiene que estar muy claro es que la onda completa, tanto la positiva como la negativa, no la va a poder demodular. Bien, aclarado este punto, seguimos con nuestro ejemplo para no confundirnos, que nosotros tenemos un receptor diseñado con el diodo rectificador para que nos elimine nuestra parte negativa y solo nos quedemos con la parte de los semiciclos positivos de nuestra señal modulada en AM. Voy a comenzar a medir las tensiones máxima y mínima de esta señal, porque, como sabemos, para saber el índice de modulación o porcentaje tenemos que tener estos dos datos únicamente. Vamos a hablar de amplitudes porque, gracias a este método llamado método directo, no es necesario que yo ahora sepa las tensiones reales de esta señal. Únicamente sabiendo, contando, digamos, las cuadrículas en el osciloscopio, el resultado me va a ser correcto para averiguar el índice de modulación. También hay dos métodos más, uno que se llama del trapecio y otro del barrido circular, este último el menos utilizado. El más utilizado en emisoras broadcast donde tienen transmisiones de AM tanto en onda media como en onda corta suele ser el del trapecio, porque nos da mucha mayor información sobre el modulador. Esto lo veremos más adelante porque creo que es un
método de medición que debemos conocer. Este método directo normalmente es el más sencillo, se utiliza para analizar lo que es la señal moduladora y compararla con nuestra señal modulada. Bien, voy a preparar la señal para tener una referencia y poder realizar la medición correctamente. Voy a situarla en este punto y os aconsejo que cuando realicéis estas medidas de índice de modulación en la pantalla del osciloscopio, si aquí ya vemos, digamos, una señal de AM correcta, cuanto mayor ocupemos con la señal la pantalla, vamos a tener medidas más precisas, por lo que esta configuración con el osciloscopio pues sería la correcta, porque ya en la próxima división de voltios del eje vertical la señal ya traspasa la visualización de la pantalla. Bien, dicho esto, ya sabemos que vamos a tener una medida precisa y colocamos la tensión mínima, nuestro punto de referencia, para contar las divisiones de las cuadrículas. Pues comenzamos con 1, 2 y tenemos una subdivisión que vale 0,2, por lo que obtendríamos una amplitud en divisiones de 2,2 divisiones en la tensión mínima de esta señal de AM. Ahora vamos a posicionar la señal para medir la amplitud máxima de modulación. Bien, más o menos ahí sería correcto. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tendríamos 1, 2, yo diría que 3, porque aquí está un poco bajo. Sí. Vale, vamos a interpretar 6 divisiones con 3 subdivisiones más, lo que correspondería a 6,6 divisiones en las cuadrículas de nuestro osciloscopio. Si ahora aplicamos estas diferencias en nuestra fórmula del índice de modulación, nos debería dar como resultado el mismo que tenemos aquí en la pantalla del generador de funciones, porque con este equipo estamos generando una señal modulada con un 50% de modulación. Nosotros estamos aprendiendo a medir el índice de modulación con la señal que genera este equipo. Por lo tanto, si lo hemos hecho bien, ahora introducimos estas amplitudes en la fórmula y nos tiene que dar un 50%. Vamos a comprobarlo. Correcto. Muy bien. Vamos a realizar otro ejemplo más que nos va a ayudar a comprender mucho mejor cómo funciona el receptor y cómo, digamos, tenemos que tener en cuenta el índice de modulación siempre entre los parámetros 0 y 1 como máximo. Así que voy a elegir una profundidad de modulación del 120%. 120. Vamos a adaptar un poco mejor la señal en la pantalla. Bien. Vale, yo creo que ahí se ve bien. Y lo que estamos visualizando es una señal de AM sobremodulada. Se dice sobremodulada porque excede el 100%, que como sabemos es la regla de oro para obtener siempre una señal de calidad en antena, digamos, no sobrepasar ese 100% de modulación. Entonces, el receptor, ¿qué es lo que interpretaría ahora? El receptor leería estas variaciones de amplitud de nuestra señal de AM y cuando llegaría al punto de 0, seguiría interpretando este semiciclo positivo y luego este y seguidamente este, etc. ¿Esto sería correcto? Con nuestro receptor asíncrono no sería correcto, ya que al ser asíncrono no es capaz de interpretar los cambios de fase que hay en esta señal. La pregunta es, ¿hay cambios de fase? Si nuestro receptor lee los semiciclos positivos, yo no veo ningún cambio de fase, me está leyendo los
los semiciclos positivos igual, porque si hubiera un cambio de fase es porque yo paso, digamos, a los semiciclos negativos para que haya un cambio de fase. Pero si mi receptor lee los positivos, no hay cambio de fase. Pues no es correcto. Efectivamente sí que hay un cambio de fase y lo vamos a demostrar colocando nuestra señal moduladora y así compararla con nuestra señal en antena. Esta es nuestra señal moduladora. Digamos que es la misma señal que está modulando a nuestra señal de ejemplo en antena. Entonces, si la sobreponemos, a ver, hay un desfase, pero en esta ocasión entre equipos de las señales, así que voy a sincronizarlo, porque si no, no podré explicarlo. Bien, ahora sí que está correcto. Esta sería realmente la señal que está modulando a nuestra señal portadora. Y ahora vamos a ver claramente qué es lo que interpreta el receptor. Si nuestra señal moduladora es esta, que es la que contiene el mensaje, estamos viendo que esta señal sí que está sobrepasando nuestra zona de cero y está invadiendo la zona de los semiciclos negativos, por lo que obliga a la señal portadora en antena a cambiar de fase. Esto es importante tenerlo claro. Está obligando a cambiar de fase porque sobrepasa el índice de modulación del 100%. Si nosotros hubiéramos respetado ese índice de 1 o 100%, la señal moduladora simplemente estaría siempre en esta zona y como mucho, como máximo, llegaría aquí y volvería hacia arriba y no pasaría absolutamente nada porque obligaría a la portadora únicamente a modular hasta este nivel de referencia, que es el correcto, digamos, que es el que no debemos sobrepasar. Pero como esto no es así, porque ahora tenemos un ejemplo del 120%, la señal moduladora está obligando a la portadora a traspasar la zona de cero, invadir los semiciclos negativos, y por lo tanto en antena tenemos una señal portadora que continuamente está cambiando de fase. Y como nuestro receptor es asíncrono, un receptor asíncrono no es capaz de detectar estos cambios de fase que solemos escuchar en clases de teoría como los llamados phase reversals. Estos phase reversals o cambios de fase provocan en el receptor una distorsión. ¿Por qué? Porque al cambiar de fase ya el receptor pierde lo que es la referencia con la fase, interpreta esta señal que sería correcta, pero al llegar a este punto entonces interpreta esta modulación de aquí, seguiría aquí y aquí, pero en estos tiempos ahí es donde obtendríamos distorsión, porque la señal correcta de nuestra moduladora se ha introducido en semiciclos negativos. Como ahí ya no le puede seguir nuestro diodo rectificador del receptor, entonces se corresponde como una distorsión en el receptor o simplemente no se escucha sonido. Cualquier tipo de error escucharíamos en el altavoz, por lo que no podríamos demodular correctamente nuestro mensaje que está implementado en nuestra señal moduladora. Hoy en día la tecnología sí que nos permite demodular estos cambios de fase en la señal sobremodulada, pero necesitaríamos de un receptor coherente o síncrono, y eso equivale a un diseño del receptor más complicado, lo que aumentaría el precio de venta en el mercado. Y justamente este es uno de los motivos por los que la radio de AM, las transmisiones en AM a principios de los años 20, en el siglo XX, obtuvieron tanto éxito. Como el receptor era tan sencillo, se decidió no traspasar el 100% para así obtener un receptor realmente económico. Al ser un receptor tan económico, eso promulgó la multitud de ventas de receptores en todo el mundo. Y en realidad es algo que sigue sucediendo, porque el receptor más simple que podemos encontrar en el mercado sigue siendo realmente barato. Bien, dicho esto,
Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Un saludo.